distinto, quiero cambiar un poco el método de enseñanza. Así que va a pedirle al Francisco, por favor, si nos puede ayudar, entregarle las hojitas, por favor. ¿Por qué? Porque creo que a veces es bueno ver si están aprendiendo o no estamos aprendiendo, y para asegurarme de eso, la idea es poder ayudarles a entender algunas cosas que necesitamos aprender o entender bien, en realidad, sobre ciertos temas que hemos hablado y que seguramente probablemente ha olvidado, y es bueno repasarlos. Así que vamos a hacer algo diferente, ¿ya? Me acuerdo en Recoleta, cuando estábamos allá, había la escuela bíblica y después venía el culto. Y en la escuela bíblica generalmente hacía el mismo método, porque era más fácil para la gente en general poder hablar temas un poco difíciles y entendían más rápido y de forma más simple, ¿ya? Así que la idea mía, por lo menos, o la idea nuestra, es poder ayudarles a poder entender de forma más fácil conceptos que probablemente no sean tan fáciles. Y así también poder repasarlos, por eso les entrego la hojita, porque después de vez en cuando, en algún momento les va a servir, ¿ya? Así que vamos a comenzar orando y vamos a pedir al Señor también que nos guíe, ¿ok? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos aprender de tu palabra. Te ruego que seas tú ayudándonos a entenderla, a poder, Señor, también disfrutarlo y también conocer más de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Todo tiene la hojita, ¿cierto? Ahora, obviamente, si tiene la hojita, tiene que tener lápiz. Así que, si tiene el lápiz, si no tiene lápiz, por favor, ahí, si alguien nos puede ayudar con lápiz, yo no tengo muchos lápices. Está por ahí. Ya, ahí hay un lápiz a disposición. Así que, nadie trajo el lápiz. Mira, imagínense. Ahí está, mi señor trajo el lápiz. Ahí está, eso, excelente. Ya, ahí tiene el lapicito, si no raya, me avisa. Ya, y la idea es poder ayudarles. Ok. Ahora, obviamente, vamos a estar viendo algunas cosas importantes. Hay cosas que en su hoja no están, ¿cierto? Y eso significa que va a tener que llenarlas mientras avanzamos. Y vamos a estar hablando de un tema que se llama la iglesia y el evangelio. Ahora, en sus hojas dice algo y una pregunta que quise comenzar. Dice, si te has preguntado alguna vez qué relación tiene la iglesia con el evangelio. Ahora, si tu respuesta es no, eso significa que aún no hemos aprendido una de las cosas más importantes, ahí hay que corregir, una de las cosas más importantes que la iglesia debe entender, ¿ya? Y esto puede llevarte a un concepto bajo o vago de lo que es el evangelio, y puede llevar también a serios problemas futuros, ¿ya? Ahí está. Entonces, a veces cuando no entendemos qué relación tiene entre lo que es el evangelio y lo que es la iglesia, vas a tener serios problemas prácticos. Y eso significa que hay conceptos que a veces no se entienden, ¿ya? Ejemplo, ¿cuáles son algunos de los problemas que pueden haber? Ahí en sus hojas, dale, avanzalo más. Problema número 1, ahí está. Ahí todo lo que está marcado ahí en negrilla es lo que les falta a ustedes, ¿ya? Y tienen que completar. Uno de los problemas que puede surgir en vista de eso es, puedes pensar que no eres necesario en el cuerpo de Cristo, o que simplemente no necesitas de la ayuda de los miembros de su cuerpo para el crecimiento espiritual. Una de las cosas que pasa cuando no entendemos lo que es el evangelio y lo que es la iglesia, puedes pensar que no necesitas venir a la iglesia. No necesito porque puedo leer la Biblia en la casa, puedo estudiar solo, y no necesito de otros para poder servir a Dios. Y eso es un concepto bajo, diría yo, de lo que es la iglesia. Cuando vemos lo que es la iglesia, obviamente vamos a estar viendo algo de eso, van a notar que la iglesia es un cuerpo, y se le llama cuerpo, o se ocupa la figura del cuerpo, porque un cuerpo es no solamente la cabeza, ¿cierto? Hay brazos, piernas, ojos, y cada uno son necesarios en ese cuerpo. Si no, dejaría de ser cuerpo y por lo tanto no tendríamos solamente una función. Entonces, eso significa que, obviamente, sí necesitamos los unos de los otros. Otro problema. Ahora, pueden pensar que el evangelio es un programa de la iglesia y no una responsabilidad individual de adoración al Señor. ¿Qué significa? Lo resumo. Es cuando la gente piensa que vamos a evangelizar y el único momento que voy a hablar del Señor es cuando se hace el programa en la iglesia. Ahí. ¿Ya? Entonces, a veces la gente tiene ese concepto equivocado de lo que es hablar del Señor, ¿ya?
Reina, ¿podrías llevarlo a los pequeñitos para adentro y poner una peli? Por fin, si nos puede ayudar con eso. Para que pueda ir Carlita y mi hijo. Camilita. ¿Ah? Camilita. Camilita, perdón. Camilita y mi hijo, que están ahí, yo sé que son más pequeñitos, así que para que puedan entrar ahí a ver tele o jugar un ratito ahí adentro con... ¿Ya? Ahí sí, están más tranquilos. ¿Ya? Ahora, eso es algo, querido, que pasa y probablemente no lo has pensado, pero en la parte práctica significa que espero el momento en que la iglesia se pone de acuerdo para evangelizar, para hablar del Señor, para poder hacerlo. Y es un mal concepto que se tiene de lo que es la iglesia y de lo que nosotros enseñamos. ¿Ya? Entonces, eso es serio. 3. Puede producir apatía o desinterés. ¿Ya? Ahí lo puedo ir dejando ahí tranquilos para que puedan ir llenando. Para que puedan ir llenando ahí en sus hojas. Lo bueno de esto es que pueden participar hasta los chicos, no sé tan chicos, pero los medianos de la mediana edad por adelante, ¿ya? ¿Qué puede ser? Bueno, produce o puede producir apatía o desinterés el hecho de predicar o enseñar el evangelio a otros, debido a que ya no me encuentro en la misma, comilla, vereda que los demás. O sea, como yo ya soy cristiano, entonces no necesito hablar de otros porque Dios lo va a traer o no me interesa en realidad mucho. Y hay eso produce apatía en realidad. No me preocupa. Entonces, como no me preocupa, no me interesa tampoco hablar a otra persona de quién es Jesús. ¿Ya? Y eso es un serio problema de mal entender el evangelio y la iglesia. Ahora, hay muchos otros problemas, sí, hay muchos otros problemas, pero por tema de tiempo la idea es que puedan entender que no entender la conexión entre lo que es la iglesia y lo que es el evangelio puede producir problemas prácticos. Y pasa. ¿Ya? Y eso es algo que tú puedes ver en cualquier iglesia que no entiende o no tiene una cultura de evangelización, o no tiene una cultura de predicar de Jesús. Ahora, cuando se habla de cultura, querido, es interesante. Una cultura es algo que está inerte en una sociedad. Si se fijan, cada país tiene su cultura que es inerte. Se le conoce, es normal, no es algo que lo caracteriza como país. Y nosotros tenemos nuestra cultura, ¿cierto? Tenemos nuestro chilenismo, tenemos nuestra forma, y de hecho tú puedes hablar a un gringo y decir, pero ¿a dónde aprendiste español? Y te va a decir en cualquier otra parte, pero te van a decir, por aquí aprendí chileno. ¿Por qué? Porque el chileno tiene una cultura, ¿cierto?, distinta, tiene un modismo diferente, tiene una forma de ver la vida diferente, y eso es la cultura. Bueno, cuando hablamos de cultura de evangelio o la cultura de evangelizar, es algo que debería estar inerte en la iglesia. El problema es, ¿por qué no se ve eso en la iglesia? Porque hay problemas a veces de cómo entendemos lo que es el evangelio y lo que es la iglesia. ¿Ya? Ok, avanza. Ahora, devuélvete. Ahí. Pregunta, ¿qué es la iglesia? Ahora, quiero, obviamente, como no quiero que sea monólogo, así, Leti, ayuda un poquito, reparte una hojita a cada uno y quiero que me escriban en sus palabras qué entiende usted por iglesia. Nada más. ¿Ya? Y después va a pasar Leti recogiendo los papelitos en esta cosita. ¿Ya? Y vamos a coger uno o dos al azar y quiero saber qué piensan ustedes. Que no le pongan nombre, sí, no le pongan. Yo no coloque lo que usted cree lo que es la iglesia. ¿Ya? Con sus palabras, ¿qué es la iglesia? Ahí en la hojita tienen que poner ¿qué es la iglesia para usted? Ya no me pongo un tratado teológico, póngame por algo así que lo entienda nomás y listo. Ya no le coloque nombre, nada, si quiere dobla la hojita, ya, y le voy a pedir a la Leti, si ya lo tiene, si puede ir ahí echando los papelitos ahí para saber qué es la iglesia. Ahora, interesante, hay diferentes personas y probablemente van a tener diferentes puntos de vista de qué es la iglesia. Ahora, por eso es importante saber qué piensan. ¿Ya?
tiene que poner ahí qué es la iglesia en su papelito, echando ahí. Ya, estamos todos, ¿cierto? ¿O falta la flor? ¿No? ¿La flor no está? Ah, falta el Esteban. El Esteban. Falta, esperemos el Esteban ahí, tranquilamente. Y es la mamá, ya, ¿te falta el Esteban? ¿Sí? Ya, dóblalo si quieres. Falta el Esteban ahí, para que pongamos, quiero saber ahí la opinión de Esteban también. ¿Qué piensa de la iglesia? Ok, préstame. Dame un segundito, lo voy a revolver ya para que no piensen que está todo planeado. ¿Ya? Ya, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo o la esposa de Cristo. Eso es lo que puso uno en simples palabras. Otra persona puso lo siguiente, menos mal que no pusieron nombre. Somos nosotros mismos. Bueno, ya, ok. Ahora, si se fijan, los dos conceptos son más teológicos que prácticos. Uno es la esposa de Cristo. ¿Qué significa ser la esposa de Cristo? ¿Cierto? Y ahí quedamos de vuelta. Otro no. Todo es verdad. ¿Qué significa ser la esposa de Cristo? Y otro dice, somos nosotros. ¿Qué significa que nosotros seamos? Fíjense, para muchos la iglesia es un lugar en donde se va a adorar a Dios, en donde compartimos la palabra y en donde cada parte del cuerpo de Cristo es nutrido con la mutua edificación, nos ayudamos mutuamente, nos cuidamos mutuamente. La pregunta es, ¿este es el concepto bíblico de lo que es la iglesia? ¿Sí o no? Buena pregunta. No, algunos dicen que no. ¿Por qué no? Quiero hacer, no, yo lo voy a hacer participar ahora. ¿Por qué creen que no los que dijeron que no? Porque la iglesia se mueve, no es un lugar físico. Ya, muy buen punto. Si fijan ahí yo puse, es un lugar, y no es un lugar. ¿Quién más dijo que no? ¿Anita? ¿O la Leti? La Leti. Como dijo la hermana, se mueve y nosotros mismos solo somos los que predicamos la palabra a otras personas, no solamente en el mismo lugar, estamos predicando en diferentes partes. Entonces básicamente está diciendo que somos nosotros mismos, somos la iglesia, ¿cierto? Ok. Vamos a hacer una cosa y vamos a explicar una de las cosas que hay primeras. Una es el concepto, de dónde viene el concepto de iglesia y después cómo entendemos ese concepto, ¿ok? En la Biblia hay una palabra que es iglesia, que tú lo puedes encontrar ahí, que también vas a encontrarla como asamblea o congregaciones generalmente en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, esa es la palabra original, la cual se escribió en el Nuevo Testamento, que está en griego, y ahí dice eclesía. Eso es. Ahora, esa palabra, a su vez, dale nomás Francisco, está compuesta por dos. Por ek, que sería esta primera sección, que significa fuera de, y kaleo, que sería la parte siguiente, que sería eclesía, que viene de una palabra que es kaleo, que significa llamar o convocar. Generalmente se utilizaba para llamar a una asamblea de personas fuera de un lugar determinado para tomar decisiones, y generalmente se ocupaba en monarcas o gobernantes o personas que tomaban ciertos tipos de decisiones. Pues como les dije, en la Biblia van a encontrarla a veces como iglesia, a veces lo van a encontrar como la palabra asamblea o como congregación. Ese es el término general. Cuando hablamos o cuando como el idioma va avanzando en el tiempo, va adoptando ciertos matices. Como les dije, en el Antiguo Testamento van a encontrarlo mucho como asamblea, congregación, y es porque esa es la idea. Es un grupo de personas que se congregan en un lugar para cierta actividad. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos un concepto diferente a lo que se entendía. Ya no es un grupo de personas determinado en el sentido de gobierno o de autoridad, sino un grupo de personas sacados fuera de este mundo para llevar un mensaje. Y esa es la idea. Cuando hablamos de iglesia, se define de esa forma, de la siguiente manera. Dale, Francisco. Eso es lo que es la iglesia. Por tanto, la iglesia local puede ser definida como, y ahí está,
una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto de amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las Escrituras y el liderazgo de los ancianos para adorar a Dios, ser una imagen visible del Evangelio y al final dar la gloria a Dios. Eso es. Ahora, eso no lo tienen en eso que está marcadito es porque no están sus papeles, tienen que llenar ustedes, ya por si acaso. Eso es la iglesia. La iglesia es una asamblea de cristianos nacidos de nuevo. ¿Y por qué es una asamblea? Porque como dijo alguien ahí, creo que le dijo, somos nosotros la iglesia. Sí, en realidad nosotros somos la iglesia, pero son cristianos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque en una iglesia, en una congregación como nosotros, no necesariamente son todos cristianos. Pueden haber incluso no cristianos que piensan que son cristianos y algunos que son no cristianos de plano. Por eso es importante entender que la iglesia local es un conjunto, una asamblea de personas nacidas de nuevo. Son creyentes que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que han tomado ese compromiso en el bautismo y que hacen un pacto para reunirse regularmente. Ahora, ¿por qué quiero hacer ese hincapié? Porque a veces creo que la iglesia presente tiene un serio problema con lo que es ser eclesiópata y ser una iglesia. Eclesiópata es básicamente un concepto que he inventado, lo escuché, no me acuerdo dónde, que es una persona que piensa que el templo es el lugar sagrado, es como la vaca sagrada, que aquí, si no nos juntamos acá, no hay iglesia. Se acabó la iglesia. Y querido, eso es un mal concepto de lo que es la iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes. Este es el local, ¿no? Donde nos juntamos para poder adorar tranquilamente y le ponemos el título de iglesia para que los que son de la iglesia entiendan que aquí está la cosa. Aunque no tuviera el título, ¿saben? Los hermanos van a saber, esa es la iglesia, ahí nos vamos a juntar para adorar al Señor como iglesia. Y ese es el concepto real. Pero hermanos, hay personas creyentes que piensan que si se, no sé, si se mueve este lugar de acá o pasa algo acá, como que desapareció la iglesia. Querido, la iglesia no desaparece hasta que el Señor nos lleve. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí. Todos los edificios, pueden haber terremotos, si se cae este lugar, querido, gloria a Dios, se cae, pero la iglesia sigue. Porque este es el templo nomás. Entonces, eso es un concepto que a veces está tan arraigado en nosotros mismos que pensamos que venir acá tiene más poder de que Dios va a contestar más la oración porque estoy aquí. No, querido, eso es equivocado. Por eso es bueno definir eso. ¿Por qué? Porque obviamente nos reunimos, ¿para qué? Para poder escuchar lo que el Señor quiere decirnos por las Escrituras, bajo el liderazgo de los ancianos o pastores, y todo eso es para adorar al Señor. Ahora, obviamente, también incluye ser una imagen visible del Evangelio y al final la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque van a notar en el transcurso de lo que vamos a estar hablando en las semanas, que el Evangelio y la Iglesia juntamente son algo importante que necesitamos entender. Es importante, ¿por qué? Porque si no hay evangelismo, no hay iglesia, querido. Si no hay evangelio, no hay iglesia. Así de simple. Y viceversa. Si no hay iglesia, ¿cómo se predica el evangelio? Ahora, ¿se podría? Sí, de hecho va a pasar. Pero es algo interesante que van a entender un poco más adelante de ciertos temas importantes, que es todo eso y todo lo que hacemos es para un puro final, un puro propósito, y es dar gloria a Dios. Que el Señor sea conocido entre las naciones. Entonces, ¿es importante? Es importantísimo. Segundo, la siguiente pregunta es, ¿qué hace una iglesia? Ahora no, ya, ahí déjala ahí. ¿Qué hace una iglesia? Predica el Evangelio. Ya, predica el Evangelio. ¿Qué más? ¿Eso no más? Obedece a Cristo. Ya, obedece a Cristo. Ya, mandó. ¿Qué más? Cantar, adorar, Ya, cantar, adorar. ¿Qué más? orar, Orar. ¿Qué más? Leer la palabra, conocer la palabra. Conocer la palabra, leer la palabra. ¿Qué más? Interceder por los demás. Interceder por los demás. ¿Qué más? ¿Eso no más? predicarle a las almas que... Ya, predicar, lo dijeron. ¿Qué más? Ya lo habían dicho eso al principio. Ya se acabó. Ahora, por eso, fíjense que en su hoja hay una línea, ahí está, y quiero que coloque ahí en su hoja, ¿qué cree usted que hace una iglesia?
Es simple, es lo que usted cree. Le puse una línea ahí para que puedan colocar lo que usted cree que hace una iglesia. ¿Qué hace una iglesia? Trabajar para él. Ok. ¿Qué hace una iglesia? Vale, avanza nomás para ver qué hace la iglesia. Eso es lo que, básicamente, en términos generales, es lo que hacemos. Las personas se reúnen regularmente en el amor del Evangelio para oír la palabra predicada, cantar, orar, dar y practicar las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Los miembros, aquellos que han hecho juntos un pacto, se preocupan amorosamente unos de los otros, incluso mediante la práctica de la disciplina. Eso es lo que hacemos. En términos generales, globales, eso es lo que hacemos. En otras palabras, lo que hacemos es, de forma práctica, adorar al Señor. Todo lo que la iglesia hace se supone que hace y tiene un mismo propósito, y es adorar al Señor. Es algo que vamos a hacer ahora y vamos a hacer en la eternidad. Adorar al Señor es la cosa que vamos a hacer siempre. Y eso lo hacemos de diferentes formas. Una es, obviamente, juntarnos, reunirnos en el amor del Evangelio, oír la palabra, cantar, orar, dar, practicar las ordenanzas del bautismo, ser obedientes, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que la iglesia hace. Pero el fin principal, querido, de todo eso es que el Señor sea adorado y que el Señor sea glorificado y que, obviamente, en todas esas cosas el Señor sea reconocido por lo que es. Incluso cuando se aplica disciplina en la iglesia. Eso muestra amor, sí, muestra amor hacia el Señor y muestra amor hacia el hermano, aunque a veces no se ve así. Y a veces el problema no es de la Biblia o de los líderes, sino de la iglesia, que no entiende que eso es parte de mostrar amor hacia el Señor y hacia los hermanos. Entonces, es parte importante. Ahora, hay una cosa más que hay que entender, no solamente de lo que creemos o hacemos. La tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué el Señor la creó? Toda organización en el mundo tiene un propósito. Todos. Tienen una misión y una visión. ¿Cierto? Usted va a una empresa y dice misión y visión. Y todo rige en base a lo que ellos colocan como visión. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué está? Ahora, el problema es, si no sabemos el propósito, vamos a apuntar a todos lados y probablemente no sea el propósito, nos estamos yendo por diferentes lugares. Estaba leyendo una historia hace un tiempo atrás, hace un poquito de esta semana, estaba leyendo una historia de un hombre que predicaba el Evangelio y iba con un grupo de jóvenes en avión, generalmente a dejarlos en diferentes lugares bien remotos para que ellos pudieran hablar del Señor. Y en eso, a veces el lapso en que iban a dejar y quedaba solamente el hombre a cargo y el piloto. Una vez le dice el piloto a este misionero, dice, ¿que te gustaría manejar? Y le dice, ya, quiero ver cómo se maneja un avión. Obviamente los aviones tienen hartos, si bien han visto las películas, tienen hartos, ¿cómo se llama? Estos control y todo. Pero esta persona era ya anciana, de muchos años navegando o volando, y él lo hacía a veces con una brújula. Entonces él decía, ya, siéntate, se sentó, este misionero le pasó el mando, y dijo, mira, tienes que ir para allá, ve a la brújula. Ok. Y mientras conversaban, de repente
veía a los pilotos, lo miraba medio serio, si lo veía medio serio, el misionero decía, mira al frente, mira la brújula, te estás apartando. 1 milímetro que te aparte del objetivo es otro país. Ten cuidado. Y lo mismo pasa con la misión. Cuando no entendemos la misión, 1 milímetro que nos apartemos de la misión puede llevarnos a otra cosa que probablemente no es lo que deberíamos hacer. Y pasa que con cualquier empresa, que si no se entiende la misión de la empresa, si no se entiende qué es lo que, para qué está la empresa, probablemente la persona que llega a cargo va a destruir la empresa y va a pensar que lo está haciendo bien. Ese es el peor error. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo ¿cuál es el propósito? Y ahí está. Mateo 28, 19 y 20 es el propósito de la iglesia, por qué Dios la hizo, o por qué el Señor la hizo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito. El propósito por el cual tú estás acá no es solamente adorar, no es solamente exaltar, no es solamente orar, no es solamente enseñar, no es solamente predicar, no es solamente... No, el propósito es ese es el propósito, hacer discípulos. Y probablemente tú puedes pensar, pero yo no sé predicar. Sí, pero yo sé que todos saben enseñar. Probablemente alguien te ha enseñado a cocinar, ¿cierto? No, yo creo que... Ay, por lo menos me han enseñado a cocinar. Y te dicen, así no, la sal, ese ya uno tiene que estar echando las cositas. ¿Por qué? Porque si no hay una instrucción de por medio, generalmente va a pensar que se hace de una cosa y hizo otra cuestión, nada que ver, que se parece a la comida. Bueno, querido, todos enseñamos. Nuestra naturaleza es enseñar cualquier cosa. Lo hacemos, casi innato. Por eso, muy pocos son los que predican, pero todos son los que enseñan. Todos enseñamos. Los madres le enseñan a sus hijos, los padres le enseñan a sus hijos, y así. Todos enseñamos. Cuando dice, fíjate, hacer discípulos, ¿qué hay que hacer? Enseñarles. Esa es la base. Y ahí los casamos a todos, porque no puede decir, es que yo no sé enseñar. ¿Pero qué sabes de Dios? Bueno, sé esto, bueno, sabes más que mucha gente de afuera. Eso enseña. Ahora, el problema no es enseñar, el problema es que nos da miedo hacerlo. Es uno de los temores que realmente hay que escuchar en las iglesias, es que me da miedo hablarles de Jesús. Bueno, puede ser un temor válido, pero si enseñas a otro, no debería darte miedo, porque generalmente lo hacemos, es algo que nace naturalmente. Como te dije, cuando te viene una vecina y dice, oye, ¿cómo se hace el queque de plátano? ¿Y qué hace la señora que sabe hacer el queque de plátano? Fácil. Toma esto y empieza a explicarle, ya. Y rápidamente la otra persona enseña. ¿Qué está haciendo? Está enseñando a otro a hacer una receta. Y se los pongo muy gráfico porque es algo que hacemos siempre. Bueno, querido, cuando alguien no sabe cosas de Dios, tú puedes enseñar cualquier cosa de Dios. Puedes decir, ¿qué dice Dios de eso? Bueno, Dios dice esto. Es lo que yo entiendo de lo que Dios dice. Ahí está. Y eso es fácil hacerlo porque no es predicar propiamente tal. Como dije, generalmente son pocos los que predican, pero son todos los que enseñan, porque lo hacemos por inercia. Ahora, hacer discípulos, hacer discípulos es la misión. Hacer discípulos del Señor es la misión. Si una iglesia no entiende su misión, puede estar apuntando muchas cosas que no son el propósito principal. Y eso trae serios problemas, como los vimos al principio. A veces va a pensar que hacer discípulos es casi el programa de la iglesia, y no es un programa. Enseñar no es un programa, como dije. Si se lo explico de esa forma, enseñar no es un programa que tú dices, vamos a enseñar a tal hora, si lo hacemos para que puedan conectarse. Pero enseñar en forma es algo cotidiano, es algo que tú lo haces, como dije, naturalmente. Eso es hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles qué cosa, que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas. No las que me gustan, o las que estimo más, no, son todas las que no me gustan. Porque hay que ser honesto, hay cosas que a veces a uno no le gusta de Dios, ¿cierto? No me gusta que Dios sea así, y uno empieza a decir, bueno, Dios es así. Me gusta a veces pensar en que Dios es celoso, y wow, ¿que Dios es celoso? Sí, Dios es celoso con lo suyo.
Él no comparte su gloria con nada ni con nadie, eso es suyo, le pertenece solo a Él. Él es celoso de eso, Él es celoso de todo lo que es suyo, porque le pertenece. La adoración es suya, sí, por eso Él es celoso de la adoración, porque Él es el único digno de adoración. Y eso es lo que a Dios nos le gusta, porque el propósito por el cual Dios creó al hombre es para que el hombre glorificara a Dios con lo que es. ¿Sabías eso? El propósito por el cual Dios nos creó es para que pudiéramos glorificar a Dios como lo que somos. Somos la imagen visible del Dios invisible, en el sentido de que llevamos su imagen. Tenemos la imagen y semejanza del Señor distorsionada por el pecado. Pero es algo que tú puedes ver que el Señor lo pide. Dios pide la adoración, Dios pide que el hombre le glorifique a Él y es algo que el Señor va a hacer. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Mira tu Biblia en Efesios capítulo 1. Gálatas, Efesios. Después de Gálatas, primera, segunda de los Corintios, después viene Gálatas y Efesios. Solamente del verso 1 vamos a leer algunas partes del capítulo 1. Dice, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y fíjate, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es el propósito? O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo: mira, Dios te escogió, Dios te salvó, Dios hizo esto, Dios hizo todo esto, Dios te predestinó antes de que tú nacieras, pero con un propósito. Dice ahí, para, verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios salva gente para que esa gente que Él salva le dé gloria a Él por su gracia. Es lo que dice más adelante. Hablando de eso, de lo que Dios hizo, también habla de lo que el Señor Jesucristo hizo. Mira lo que dice más adelante: con la cual nos hizo aceptos en el amado, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, hablando de Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y mira lo que dice: ¿cuál es el propósito? En otras palabras, Pablo está diciendo: mira, Dios hizo el plan, Dios te predestinó, Dios te escogió, Dios te salvó, pero la obra de Cristo y todo lo que Cristo hizo, que fue la consumación del plan de Dios, tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor hizo todo lo que hizo? Mira lo que dice ahí: a fin de que seamos, ¿para qué? Alabanza de su gloria. Ahí está. Fíjate, todo lo que el Padre hizo, todo lo que el Hijo hizo y todo lo que el Espíritu Santo hace tiene un mismo propósito: es para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria. Querido, cuando la iglesia no entiende que el propósito por el cual el Señor nos salvó es para que seamos portadores de la gloria de Dios a las naciones, vamos a tener serios problemas. ¿Cómo tú glorificas a Dios si te guardas, si te quedas en silencio y no hablas de ese Dios? Amén. No glorificas a Dios, ¿por qué? Porque estás callado. Cuando estaba leyendo un libro, de hecho por ahí está, ni me acuerdo si está por ahí, no es eso. No. Se llama Alégrense las Naciones, me gusta mucho, lo leí hace, yo se lo compartí al pastor Antonio porque lo tuvimos que leer como hace 2 años atrás, el mismo libro, y hacer un resumen. Me encantó. Porque él dice: el fin principal de las misiones no son las misiones, es la gloria de Dios. Y es verdad. ¿Por qué? Porque los misioneros, los evangelistas, la gente que va a otro lugar a predicar el evangelio, va a proclamar qué glorioso es Dios al salvar al hombre pecador de su maldad. Y eso es muestra de adoración al Señor.
Por eso cuando Pablo y dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios, esa es la idea. Que todo lo que hacemos y todo lo que hagamos es para eso. Y yo me puse a pensar, dije, ok, si todo lo que hago debe ser para agradar a Dios, entonces pienso, ¿el evangelismo es parte de esa adoración hacia Dios? Sí. Por lo tanto, si no lo hago, ¿qué estoy haciendo? No estoy glorificando a Dios y no estoy adorando a Dios. Y es parte fundamental. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Cuando la iglesia no entiende ese propósito, vamos a estar preocupados de mil y una cosas que no tienen nada que ver con el propósito. ¿Te has puesto a pensar por qué hay veces iglesias grandes o pequeñas tienen el mismo problema de críticas o problemas serios entre hermanos? Es porque generalmente están centrados en ellos mismos y no en los de afuera. Pregúntate por qué iglesias que están haciendo eso no significa que no tengan ataques, pero sufren menos del tema de críticas o menos del tema de compañerismo. Y es porque exactamente no están preocupados de eso, están preocupados de predicar el evangelio, de hacer discípulos a las naciones. Ya se despreocuparon de esas cosas que dirían ellos. Yo creo que muchos de los orientales, como decía el pastor hoy día, de la iglesia perseguida minayana y a la iglesia occidente, dirían, ¿y quiénes son esos? Son cristianos ni se parecen. Están preocupados de mil y otra cosa, pero no de lo más importante, que es predicar de Cristo, hablar y enseñar quién es Cristo. Eso quita tiempo, querido, de verdad. Pregúntate cuánto tiempo te ocupaste esta semana para hablar del Señor a otros. Solamente para hablar, ni siquiera para presentar el Evangelio como tal, pero sí para enseñarle algo de Jesús. Y ahí tú puedes ver el calibre más o menos de la iglesia. Vas a notar que la iglesia en general está fuera de su propósito primario porque no ha hecho de la misión del Señor su misión. ¿Entiendes? Y ese sería el problema. Como les dije, cualquier empresa que no apunta a su misión, ¿qué hacen los que ponen el capital? Ese no sirve. ¿Por qué? Porque está invirtiendo mi plata en algo que no es para eso. Esa no es la visión de la empresa, esa no es la misión de la empresa, no sirve. Puede tener excelentes ideas, pero no es el fin de la empresa. Por eso, fíjate que una empresa tiene un rubro, ¿cierto? Que dice almacén de. En el almacén se le ocurre vender ferretería, ¿qué van a hacer? Lo van a partear, porque ese no es el rubro, no es su objetivo. Bueno, lo mismo pasa en cierto sentido con la iglesia. Adorar es parte, sí, es parte fundamental, pero lo hacemos con todo lo que el Señor manda que hay que hacerlo. Y la principal cosa que hay que hacer es hablar a otros de quién es el Señor. Y fíjate, ahora, si hay un problema, como decía, que es el temor que surge a veces de poder hablar del Señor, hay una cosa que quiero ayudarte a entender. Dice que guarden todas las cosas que yo os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros algunos días. ¿Cierto? ¿Eso dice ahí? No, eso no dice ahí. De hecho, Mateo 28, 19 y 20 dice algunos días, todos los días, hasta el fin del mundo. Querido, cuando la iglesia hace su labor, la pregunta es, ¿quién está respaldando esa labor? Cristo. La pregunta es, ¿quién ha podido ir en contra de Cristo? Nadie. De hecho, el apóstol Pablo, que es Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Es uno de los pioneros que ven la Biblia, en el libro a los Hechos, cómo él perseguía a la iglesia y qué le pasó. Terminó convirtiéndose al cristianismo, a lo que perseguía. Y hay muchos otros así en la historia, que en la actualidad tú puedes pensar en lugares como persiguieron al cristianismo y hoy son centros donde se distribuyen Biblias. Querido, cuando la iglesia, cuando tú no entiendes tu propósito, vas a dedicarte a hacer mil y otras cosas que no son tu propósito. Vas a desenfocarte. Va a empezar a haber luchas y problemas porque dejaste de pensar en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, como dijo alguien ahí, si tú eres la iglesia, el propósito de Dios para ti es eso. Y no podemos apartarnos de ahí. Bueno es, querido, cuando hablamos del Señor, la pregunta sigue siendo, ¿hablas del Señor? ¿Enseñas a otros? ¿O simplemente guardas silencio? Pero si guardamos silencio no estamos haciendo su labor. Y la Biblia dice que si sabemos hacer lo bueno
Si no lo hacemos, es pecado. Lamentablemente, eso dice, si sabes hacer lo que es bueno y no lo estás haciendo sabiéndolo, ¿qué estás haciendo? Pecando. No porque no sabías, es porque sabías y no quisiste hacerlo. Bueno, eso es lo que hacemos cuando ignoramos eso. Creo que una de las valencias de la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios de Quilicura está ahí. La Iglesia Bautista de la Gracia de Dios de Quilicura se ha preocupado de muchas cosas, pero no de eso. Se puede ver de forma práctica. Se puede ver que generalmente vemos las mismas caras o rostros, excepto hoy día. Gracias al Señor, ¿cierto? Gracias al Señor que está Carla, no. Camila, con Carla. Con Camila. Bueno, pero Carla no me molesta. Está Camila, y gloria a Dios por eso. Bueno tenerte a ti junto con nosotros y compartir un poco de lo que debería hacer la iglesia, pero generalmente no es así. Es lamentable decirlo, pero no es así y debería ser así. Que cada semana alguien nuevo pueda venir. ¿Por qué? Porque alguien le habló. ¿De qué hablaste? Bueno, le dije lo que sabía. Jesús vino a morir por los pecadores. Te pregunté si era pecador. Sí, bueno, él vino a morir por ti y él quiso venir a compartir y aprender un poco más de quién es Jesús. ¿Se puede hacer? Querido, algo que he aprendido en el tiempo es que cualquier persona que quiera disponerse a hacer algo lo va a hacer. Y tú lo puedes ver, ¿no? ¿Cuántos acá han querido tener su casa? ¿Cierto? Y algunos estamos luchando por tenerlo. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo, aunque eso cuesta a veces sacrificio, ¿cierto? Levantarse temprano, trabajar, ahorrar, ¿para qué? Para tener una casa. ¿Cuánto más ganar un alma por la eternidad? Por la eternidad. La casa se va a quedar aquí. Justo ayer hablábamos con mi padre, decíamos del plan a futuro con él y la familia. Y decía, bueno, podríamos ver esto. Me dice, yo tengo esta opción, esto, ok. Ya tiene su problema solucionado. Y dije, ya, pero yo también quiero tener opciones, por si acaso. Porque tengo una hermana que necesita cuidado también, y no sé si mi papá o mi mamá futuro van a necesitar cuidado. Tengo que cuidarlos, es parte de mi responsabilidad como hijo. Entonces dije, yo tengo que tener mi plan. Pero dentro de ese plan humano, siempre tengo que pensar en qué va a hacer Dios en ese plan. Queridos, cuando tú no entiendes eso, vas a dedicarte a hacer cualquier otra cosa menos eso. ¿Por qué? Porque no es tu prioridad. Avanza. Vale. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos ser una iglesia sana que glorifica al Señor no solo en su vida de comunidad, sino en su vida personal? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, vamos a ver, acá tienen sus hojitas, creo que las tienen ahí. Y sabiendo entendido lo que es una iglesia, lo que hace una iglesia y el propósito de la iglesia, la pregunta es, ¿cómo podemos ser una iglesia sana que glorifica al Señor no solo en su vida de comunidad, o sea, aquí, sino también en su vida personal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo harías tú? Ahí puedes anotar, yo haría esto. Yo haría esto. Ahora, piensen en el propósito. No piensen, ya que suena lindo, no. Se pone el propósito. Si el propósito ya lo vimos recién, no me diga, voy a cocinar. No, si puede cocinar. ¿Para qué va a cocinar? ¿Por qué lo va a hacer? Porque es rico, si es rico, si a todos nos gusta. Pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin mayor? ¿Cómo harías cómo podemos ser una iglesia sana que glorifica al Señor no solo en su vida de comunidad, sino en su vida personal? Ahí les dejo que puedan escribir un poquito. Ya, ahí están, escribieron, ¿no? Ya. Mientras piensan algunos, ahí después los pueden llenar. Ahora, hay una cosa primaria que hay que entender. Dice, y para poder ayudar en esta área se debe primeramente reconocer que se ha pecado en contra de Dios al no cumplir la misión que el Señor ha dado.
Si no reconocemos que hemos pecado por no hacer la misión, entonces hay algo que está mal, y ahí se llama orgullo. Pensar en que estamos siempre bien, no reconocer las fallas, es ser orgulloso, ¿cierto? Y hay que reconocer que hemos fallado en eso. Como iglesia, la iglesia no se ha dedicado a hacer eso. En realidad hemos hecho muchos programas. Pero, querido, cuando la iglesia ha pensado que el evangelismo es el programa de la iglesia, está mal. Porque no es el programa de la iglesia, es el programa y el plan de tu vida, no de la iglesia. Es parte para ayudar a aquellos que les cuesta, pero no es el fin. Entender eso es importante porque todo pecado es una ofensa a Dios, y endurecer nuestros corazones en esta área no es no entender el corazón de Dios por el Evangelio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos ser prácticos ahí? ¿Cómo podemos ser una iglesia sana que glorifica al Señor? Es fácil. Conocemos gente, ¿cierto? Creo que todos estamos rodeados de gente, no hay ningún autista acá, me imagino. No creo que haya alguien así, o que diga, no, soy solo, no me meto con nadie, no le hablo, ni siquiera le hablo al caballero que le compro el pan. No creo. Yo creo que siempre podemos hablar y siempre se da una oportunidad para hablar. La cosa es si estás dispuesto a hablar, estás dispuesto a enseñar a otros. Y ese es el corazón. Es decir, bueno, Señor, si quieres que enseñe lo que sé hasta el momento, permíteme hablarlo con alguien. Y te aseguro que el Señor va a poner alguien. Te lo afirmo. Que el Señor te pone al lado de alguien y va a saberlo porque tú oraste la mañana por eso, o la tarde por eso, y se ganó justo alguien al lado tuyo, y tú vas a empezar a pensar, Señor, ¿le hablo o no le hablo? Y el Señor te dice, ¿qué oraste? ¿Qué me pediste? Ahí está. Querido, que ese sea el corazón de la iglesia de Dios. El corazón del Señor está ahí. Y Dios bendice una iglesia cuyo corazón está ahí, porque el suyo está ahí. Así que, la primera cosa que quise compartir con ustedes es ¿qué es la iglesia? Porque si no sabes qué es la iglesia, tampoco vas a saber qué es el Evangelio. La pregunta para la próxima semana es ¿qué es el Evangelio? Porque hablamos del Evangelio, pero ¿qué es? ¿De qué se compone? ¿Cómo lo entendemos? ¿Podemos enseñarlo? Son preguntas que vamos a contestar la próxima semana. Vamos a ver, ¿ok? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirme aprender un poco de qué es la iglesia y por qué estamos acá. Y gracias, Señor, porque estamos acá para poder llevar a otros este mensaje, para que puedan glorificarte como nosotros, Señor, a compartir ese mensaje y vivir vidas que reflejen ese mensaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder ser fieles en eso, a disponer nuestros corazones para poder enseñar a otros las verdades que tú nos has enseñado a nosotros en el tiempo. Perdónanos, Señor, por no hacerlo como iglesia, por no hacerlo personalmente como iglesia, y permítanos vivir para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.